¿Qué es el motivo nuevamente de este curso? Resulta que ahorita con lo que tenemos en cuenta con el catastro multipropósito y con la gestión predial, pues se ha venido presentando mucho la demanda y la necesidad de aprender a hacer una ficha predial, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener lo básico en cuanto al desarrollo de la, de la ficha predial, ¿sí? Entonces eso como para que lo tengan en cuenta y para que ustedes por favor pues adquieran un poquito de conocimiento. Cada cual se enfoca hacia donde quiere, qué tanto quiere aprender, qué tanto quiere discutir, qué inquietudes hay. Entonces pues nada, para eso estamos acá, ¿sí? Este curso pues se viene impartiendo, ya se han hecho 2 sesiones. De esas pues el certificado por parte de la universidad se generó en el curso anterior y se tuvo una participación de casi 150 estudiantes, egresados, personal particular. Entonces pues fue muy bueno. Ahorita el enfoque que se le está dando, pues aparte de hacer las fichas prediales, por ejemplo, para la gestión en el desarrollo de una obra vial, ¿sí? Por ejemplo, relacionados con la ANI. La ANI es la Agencia Nacional de Infraestructura y es la agencia encargada de llevar a cabo la ejecución de estas obras. Entonces, por esta razón, digamos que nosotros estamos enfocando este ejercicio y este cursito como para que anexen a sus hojas de vida y quien quita pues un buen desempeño en, no sé, por ejemplo, la gente que está en FUSA, en Ruta 40, los que están haciendo trabajando, tienen la oportunidad de trabajar o pueden enfrentar una hoja de vida en Ruta 40, que es la empresa, el consorcio que está haciendo el tercer carril Bogotá-Girardot. Esperamos pues que tenga una buena acogida, de pronto por el horario, los estudiantes o el personal para que esté en clase, estén trabajando. Entonces bueno, igual ahí nos vamos acomodando para que ustedes tengan en cuenta. Muy bien, este cursito se había planificado para hace 8 días, lastimosamente me encontraba en la universidad, no se pudo hacer. Quiero que por favor me escriban en el chat si están de acuerdo con el horario, lo cambiamos para una hora más tarde, o un miércoles, ¿sí? O un jueves, tarde, noche. La ventaja que tenemos es que es virtual, ¿sí? Un jueves, un viernes, entonces podríamos mirar la opción. Y si no, pues continuamos haciéndolo de 5 de la tarde a 7. Bueno, mis datos personales por si alguien de pronto está interesado en ampliar, digamos, algún tema específico, si tiene alguna duda, entonces con mucho gusto pues lo desarrollamos y lo llevamos a cabo. Bueno, durante este curso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a hacer una ficha predial, ¿cierto? ¿Qué es una ficha predial? ¿Para qué sirve esa ficha predial? ¿Por qué la exigen? ¿Quién la exige? ¿Cuándo se hace? ¿En dónde se hace? Entonces la idea es eso, que nosotros aprendamos y complementemos la información que hemos ido adquiriendo, ya sea por el estudio, por la parte académica o por la parte eh, de, de la parte laboral, ¿sí? La parte, digamos, de experiencia, de trabajo. Entonces, pues vamos a complementar esa información. Vamos a tener en cuenta lo que es la referencia cartográfica del proyecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es esa referencia cartográfica? ¿Qué es esa cartografía de que nos hablan? Los que digamos tenemos conocimiento en el gremio, en la topografía, en la cartografía, en la parte catastral, geodesia y las ciencias afines, pues tenemos conocimiento sobre el tema. Pero también podemos contar con personal que se dedica a otras labores, pero quiere participar en el curso, entonces también vamos a saber sobre esa referencia cartográfica. Vamos a hacer un repasito sobre la consulta y el manejo de la página del Instituto Geográfico. Esto pues con el fin de tener en cuenta como unas bases para cuando estemos desempeñándonos en esa labor, ¿sí? ¿Qué información me puede facilitar el Instituto Geográfico en su geoportal? ¿Qué puedo descargar? ¿Qué información es libre? ¿Cuál debo comprar? ¿Qué información puedo consultar? Entonces digamos que ese manejo en la página LIGAC es importante, es bueno, y pues los que saben
lo podemos ir complementando. Bueno, por otro lado tenemos lo que es la determinación de áreas de los predios. Debemos tener en cuenta que hay algo muy importante, y es que cuando yo voy a afectar un predio, resulta que ese predio, pues como propietario, yo digo, tengo 100 metros, 1000 metros, 500 metros, ¿cierto? ¿Por qué? Ah, sí, porque el ingeniero Sócrates me lo midió. Vino acá con sus equipos de topografía, con sus GPS, y me hizo el dibujo, ¿cierto? Me sacó un plano, me sacó las medidas y sacó el área. Pero ¿qué pasa? Que en escritura también tiene otra área, y en registro tienen otra área, y en la consulta catastral tiene otra área. Entonces, la mayoría de predios están, digamos, con diferencias de área. En esta ficha predial vamos a plasmar esa información, a determinar las áreas de estos predios, las áreas reales, es decir, la que ustedes en campo tomen las medidas una vez hayan hecho la consulta en el IGAC y una vez se haya leído la escritura. Entonces, toda esta información que vamos a tener en cuenta hace parte de esa ficha predial, y esto se le entrega a la parte jurídica en el proceso que se va a llevar de la gestión predial. Entonces, el señor abogado es el que se va a encargar de determinar todos estos elementos. ¿Listo? Entonces, en las diferentes sesiones vamos a tocar estos temas. Vamos a hacer un manejo de AutoCAD y una determinación por cuadro de áreas. Entonces, cómo es lo más básico, digamos, en el dibujo, qué tenemos que saber, cómo vamos a manejar el AutoCAD, qué producto se va a entregar, cómo se debe entregar, y esto pues de acuerdo con lo que el cliente requiera o como él exija, ¿sí? También vamos a hacer la elaboración de los planos con los mínimos elementos. Entonces, esto, por ejemplo, basados en la resolución 643 del Instituto Geográfico, esto es del 30 de mayo del 2018, donde dicen qué es lo mínimo que se debe tener, ¿sí? Y una salida gráfica en formato de WG, que es el formato de AutoCAD del plano, pero asimismo en PDF. ¿Qué sucede? Que no todos los que están en el gremio pues manejan AutoCAD o no tienen instalado el programa. Entonces nosotros debemos hacer una salida en PDF para que cualquier persona lo mire, lo interprete, lo analice, juzgue, corrija. Entonces digamos que es lo que debemos tener en cuenta. Y por último, vamos a hacer un repaso jurídico en cuanto a, digamos, temas que conciernen, que debemos tener un poquito de interés. Estos los elementos jurídicos pues hace más referencia a los abogados, que son quienes deben llevar el cierre y el saneamiento de dicho predio. Bueno, entonces esto en cuanto al contenido del curso, para que por favor lo tengan en cuenta. Muy bien, nosotros vamos a iniciar con la ficha predial, ¿cierto? Entonces nos dicen, ¿qué es eso? Pues en realidad es un documento, ¿sí? Este documento lo vamos a tener en formatos, es decir, en un medio análogo y en forma digital. ¿Por qué? Porque una vez lo tengamos de forma análoga en campo, van los auxiliares de campo y llenan la información requerida. Posteriormente, en el computador la vamos a diligenciar. Entonces vamos a tener los dos tipos de formato, ¿listo? Toda esta información que corresponde a la ficha predial es la que vamos a tener en cuenta para poder llevar a cabo un buen trabajo, ¿sí? Tenemos diferentes fichas prediales. Entonces el Instituto Geográfico tiene una ficha predial, por ejemplo la Agencia Nacional de Infraestructura tiene otra ficha predial, y digamos que se pueden adaptar. En el momento que ustedes como profesionales le digan, venga ingeniero, va a trabajar con nosotros, ¿cierto? El cartógrafo, el topógrafo, el forestal, la persona que se dedica a otras labores pero que está recibiendo este curso, entonces ya tiene idea. Entonces sencillamente pueden ir aterrizando esa información, ¿sí? Es decir, ¿qué vamos a necesitar en esa ficha predial? Y una vez ya se tenga en cuenta esta ficha predial, esto hace parte de la información que el abogado requiere para llevar a cabo el saneamiento del predio o la compra del área afectada en el caso del desarrollo de una vía. Puede ser el tercer carril, una vía terciaria, secundaria, ¿cierto? Una vía nacional. Para todos va a ser, digamos, la misma parte técnica.
En cuanto a la elaboración de las fichas prediales, pues nos piden diferentes elementos. Dentro de eso que está, es un formato, ¿cierto? Generalmente tamaño carta, que lo establece la Agencia Nacional, ¿sí? ¿Qué más nos dicen? Venga, incluya el logo de la ANI. ¿Por qué? Porque es la empresa que nos está requiriendo para poder llevar a cabo esta información. ¿Qué más nos dicen? Debe tener en cuenta el proyecto, el nombre del proyecto, es decir, dónde vamos a hacer el trabajo, dónde vamos a estar desarrollándolo, el número del predio. Este número del predio, ¿sí? Digamos nosotros lo determinamos, podemos hacerlo en campo, ¿sí? Y como lo establezca el contratista o en este caso la Agencia Nacional de Infraestructura. Un momentico. Entonces, por ejemplo, nosotros a medida que vamos llevando las fichas prediales, nosotros vamos a ir entregando algo así, ¿cierto? Entonces, la información que nos requieran y el logo de la Agencia Nacional de Infraestructura, los elementos que pide cada uno. Entonces, el proyecto concesión, ¿cierto? Este fue un proyecto hacia los lados de Bucaramanga. Este formato lo pueden establecer ellos, pero lo que yo les decía, podemos modificarlo. Entonces es para que ustedes tengan en cuenta toda la información que se va a requerir. La abscisa inicial, que la abscisa final, en dónde está digamos el predio, en qué tramo, ¿cierto? Elementos que se identifiquen ahí, una cédula del propietario, el nombre del propietario, etcétera, etcétera. Entonces, este es un modelito de una ficha predial que se utilizó para uno de los proyectos. Así podemos utilizarla. ¿Qué podemos hacer? Pues sencillamente tener en cuenta si esa ficha predial nosotros podemos aterrizarla, quitarle o ponerle de acuerdo a lo que ellos nos requieran. ¿Qué es el número del predio? Entonces ya decíamos que puede empezar desde 0001 hasta los predios que sean necesarios o los predios que sean afectados. ¿Listo? ¿Qué otro elemento veíamos ahí? La abscisa. En realidad, ¿qué es la abscisa? La abscisa es la distancia en una obra lineal, en este caso una vía. Entonces, este abscisado es donde nosotros vamos a tener en cuenta dónde inicia el predio y dónde termina. Si el predio tiene 20 metros de frente, entonces vamos a decir, por ejemplo, que inició en el kilómetro 1 más 320, ¿cierto? Y termina en el kilómetro 1 más 340. Así es que vamos a ubicar el abscisado de estos predios en el caso de que sea necesario. Entonces, por aquí lo teníamos, ¿cierto? El abscisado, entonces, en este caso, 45.79 y 52.89. Abscisa inicial, abscisa final, ¿cierto? ¿En qué margen? Ah, sí, en la margen izquierda. Longitud efectiva, 7.10. Entonces, estos datos son los que vamos a ir implementando. Ah, venga ingeniero, ¿y de dónde sacamos ese abscisado? Este abscisado después se trae de un elemento que se llama la tira topográfica. Esa tira topográfica en realidad es el montaje del diseño, del eje de diseño, los sobreanchos y la cartografía oficial, que en este caso sería el Instituto Geográfico. Si es en FUSA, por ejemplo, entonces FUSA como gestor catastral y las demás entidades que se hayan descentralizado, ¿cierto? Por ejemplo, la Agencia Catastral de Cundinamarca cuenta con la información predial de muchos municipios, no tengo presente cuántos son, pero ya les digo para que no se nos vayan los datos porque si no se nos olvidan y quedan ustedes, digamos que a medias. Bueno, en este caso 73, son 72 municipios con los que cuenta la Agencia Catastral de Cundinamarca, ahí como datico para ustedes. Entonces, digamos que sobre el eje de la vía vamos a determinar la afectación de ese predio a lo largo, ¿cierto? Es decir, teniendo en cuenta el abscisado. Y esto, digamos, se va sacando de manera perpendicular del eje. Siempre va a ser desde el eje hacia los puntos donde inicia y termina el predio de cada uno de los que se van a afectar. Esta clasificación del suelo.
En cuanto a la clasificación del suelo, todo depende si es urbano, si es rural, si es en zona de expansión, si es suburbano, ¿sí? ¿Quién nos dice esta información? El plan de ordenamiento territorial, el esquema de ordenamiento territorial o el plan básico de ordenamiento. ¿De qué depende? Pues de la cantidad de usuarios, asimismo, de habitantes, perdón, asimismo se clasifica el ordenamiento del territorio y allí debe estar plasmado qué, qué clasificación de suelo se tiene en cada uno de esos predios. También otro elemento, la fecha de elaboración de esa ficha predial, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo la hacemos nosotros? ¿Cuándo vamos a campo? ¿Cuándo se hizo? ¿Cierto? En este caso, 18 de febrero del 2015. Esos datos son clave. ¿Por qué? Porque de aquí a mañana, por ejemplo, si algún predio llega a ser afectado o tiene alguna modificación y resulta que esa modificación se hizo después de esa fecha, ¿por qué? Porque no se pudo continuar con el proyecto, la agencia le tocó parar, dejaron todo ahí, entonces vino un propietario y dijo, no, compré otro predio o lo amplié o tengo tal modificación y está después de esta fecha, entonces resulta que jurídicamente puede incurrir en problemas. Entonces siempre es importante tener en cuenta la fecha de cuando se hizo la visita o cuando se desarrolló la ficha predial de ese predio. Muy bien. En cuanto a la dirección del predio, nosotros debemos tener en cuenta si esa nomenclatura es urbana, es rural, si es sobre la calle, sobre la carrera, en qué vereda, en qué municipio, ¿cierto? Entonces digamos que debemos tener muy en cuenta esa información. Si el propietario nos la facilita, perfecto. En el momento en que usted llegue a campo, llegue donde el vecino, don Pedro, ¿cómo me le va? Estamos llevando a cabo un proyecto de obra vial, estamos haciendo, no sé, la doble calzada, la Ruta al Sol, ¿cierto? O el tercer carril Bogotá-Girardot, o perimetral de Oriente, o la que estamos haciendo aquí, la que estamos viendo de Bucaramanga, ¿cierto? Que esta es Metropolitana de Bucaramanga, ¿cierto? Entonces, todos estos proyectos se le deben informar al propietario, no a él, a todos. Y eso es un trabajo de la parte social. Entonces, la parte social se debe contratar con anterioridad para que vaya y le diga a la gente que se va a afectar de que se va a llevar a cabo ese proyecto, se va a hacer una socialización de lo que se está haciendo, lo que viene y para que no hagan más adelante, digamos, a haber problemas o tropiezos durante el desarrollo de la obra. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo en cuenta este desarrollo de esta ficha social, que también se debe hacer, es muy parecida a la ficha predial, esta ficha social pues debe estar metida dentro de los costos que el contratista, digamos, estimó. Entonces, antes de nuestra elaboración de la ficha predial, antes de ir a campo, vino la parte social. Entonces, si de pronto tenemos aquí un social o una social, entonces deben tener en cuenta que debemos hacer ese trámite, esa gestión en campo. Siempre vamos a hacerlo en campo para que el gestor tenga en cuenta, tenga conocimiento de lo que estamos llevando a cabo. Bueno, entonces, para llevar a cabo, digamos, la consignación de estos datos, nosotros lo que debemos hacer es, primero, en el certificado de tradición y libertad, identificar la dirección. Ah, que el señor no nos facilitó el certificado. De pronto la escritura, no, que tampoco. Entonces, si en físico, si es en la parte rural, perdón, urbana, identificamos la dirección, calle o carrera, ¿sí? Y el número que se tenga en la nomenclatura. Si no está, entonces se puede hacer una consulta en el Instituto Geográfico en una base de datos que se llaman registro 1 y 2, ¿sí? Y ahí nos sale toda la información del predio. Entonces el código catastral, la matrícula inmobiliaria, la dirección que aparece, el área que se tiene, digamos, por catastro, y demás datos que digamos que están plasmados en este registro 1 y 2. ¿Qué no aparece? De pronto entonces, por ejemplo, los datos del propietario. ¿Por qué? Por seguridad y por cuestión de datos, de que alguien tenga esa información y empiece a extorsionar una cosa u otra, entonces eso no aparece. Pero esta consulta de registros 1 y 2 vamos a aprender a descargarlas del Instituto Geográfico.
Muy bien, entonces lo que hablábamos, ¿cierto? Si es la vereda o el barrio, entonces incluir el nombre, el municipio, el departamento donde se está llevando a cabo. Entonces digamos que va una descripción de mayor a menor y posteriormente la nomenclatura como tal, o el nombre del predio si estamos en la parte rural. En cuanto a los linderos, debemos incluir el nombre del colindante que está en mis costados. En este caso, si el frente de mi predio es el que se va a afectar, entonces, ¿quién tengo a mi derecha, izquierda y en la parte de atrás? Debemos tener en cuenta la determinación de los mojones, ¿cierto? Para plasmarlos en el plano topográfico. Y con esto, digamos, se coloca esta información en la ficha predial para que también haya coherencia con, eh, con el plano topográfico, ¿cierto? O el plano que yo voy a entregar del complemento de esta ficha predial. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen, por el norte colinda con Campo Elías en 25.32 metros, por el sur en 19.63 con Claudia Milena, por el oriente con Pablo Antonio Ortero en 9 metros y por el occidente en 5.59 con carretera Bucaramanga-Río Negro. Esto nosotros debemos colocar, los linderos, entonces para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Los datos que decíamos de clasificación del suelo, urbano, ¿quién lo da? El esquema de ordenamiento. Entonces cuando lleguemos allá y el contratista nos solicita, entonces ustedes lo que deben hacer es ir a la oficina de planeación de cada una de las alcaldías y solicitar una copia del plan de ordenamiento o el esquema de ordenamiento. ¿Listo? La matrícula inmobiliaria. Este número de matrícula inmobiliaria es la que nos aparece, por ejemplo, en una escritura, en un certificado de tradición y libertad, nos aparece, por ejemplo, en el certificado, principalmente en esos dos documentos, certificado y escritura pública, ¿sí? Entonces, digamos que en una escritura pública nos muestran diferentes elementos, ¿cierto? Esto es lo que nosotros debemos ir teniendo en cuenta en caso de que podamos hacer la escritura pública del predio como tal. Entonces, por ejemplo, esta escritura es del mismo predio, pero es más reciente. Siempre debemos tener en cuenta la última escritura. Y esto se relaciona en el certificado de tradición y libertad. ¿Qué sucede, muchachos? Personas, compañeros que están aquí en el curso, que todos podemos tener una escritura pública, ¿sí? Todos podemos decir, esta escritura es de este predio, esta es mía. Otro dice, esta es mía, esta es mía. 2, 3, 5, 10 personas pueden tener la misma escritura del mismo predio. Pero el que aparece como propietario es el que la registra, el que hace los trámites ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, ¿sí? Entonces, con base en esto, es que se devuelve el propietario. Yo no saco nada con una escritura si no la registro. Eso para que por favor lo tengan en cuenta. Entonces démonos cuenta que aquí en la matrícula inmobiliaria tenemos este número en la escritura número tal, la matrícula inmobiliaria 157-22791. El registro catastral o código catastral o número catastral. Tenemos estos dígitos, ¿cierto? Estos dígitos son un dígito anterior, una resolución que sacó el Instituto Geográfico, donde ellos establecen la numeración del código catastral con 30 dígitos, ¿sí? Esos 30 dígitos vamos a aprender a consultarlo, por ejemplo, en el IGA o en las otras bases, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque en la ficha predial debe ir ese código catastral. Vamos a ver si lo vemos por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Matrícula, cédula catastral, ¿sí? Entonces, de acuerdo al municipio, aparece la cédula catastral. Con la nueva nomenclatura que el Instituto Geográfico aportó, ellos dicen que son 30 dígitos, donde los 2 primeros dígitos es el departamento, los 3 siguientes es el municipio, y de acuerdo al uso, la zona y donde esté ubicado, entonces sigue la nomenclatura. De pronto, si podemos, sacamos en un momentico un tiempito y hacemos un recorderis del código predial.
Muy bien, lo que hablábamos del ciudad o municipio y el número catastral, ¿cierto? Esta cédula catastral es importante. Esto haga de cuenta que es la cédula suya, ¿cierto? Nosotros debemos tener en cuenta eso. La cédula catastral es la identificación del predio. ¿Qué más debemos tener en cuenta en esa ficha predial? Cuando la estemos haciendo, entonces vamos a describir qué tenemos ahí. Una construcción, entonces sí, que hay una vivienda, que hay una casa, que de pronto en qué material está. Nosotros debemos colocar todo, ¿cierto? Entonces debemos detallar muy bien cada uno de lo que constituye o está en ese predio. Entonces, qué construcciones está, si hay, digamos, si esa construcción tiene, el techo está en zinc o tiene una placa o una terraza, digámoslo así, qué estructura tiene, si son paredes, si están pañetadas, si no están pañetadas, si la estructura es en concreto, si es en hierro, en acero, digamos, la estructura que se maneja, digamos, últimamente mucho con las edificaciones, los acabados de los baños, de las cocinas, el piso, las puertas, ventanas, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros debemos tener en cuenta los detalles que a simple vista podemos tomar nota. ¿Por qué? Porque es que nosotros al cliente, si el predio llega a ser afectado, por ejemplo, por la vía, mira si tengo aquí abierto esto, vamos a abrir por aquí. Si yo, por ejemplo, tengo que afectar un predio y resulta que hay una casa ahí, ¿sí? Pues resulta que yo tengo que comprarla. Yo debo comprarle al cliente, al propietario, pues la casa también, siempre y cuando se le afecte en más de un 60%. ¿Listo? Vamos a hacer un paréntesis aquí un momentico. Esta es una tira topográfica. La tira topográfica, entonces, ¿en qué consiste? En marcar el eje de la vía, del diseño como tal, que en este caso es este rojo. Este eje yo le coloco el abscisado. Entonces, ¿qué es el abscisado? Es la longitud, en este caso, kilómetro 16 más 150, ¿cierto? Pero también debo determinar el área de afectación. Entonces yo digo, mi diseño viene hasta este borde, ¿sí? Y viene hasta este borde. ¿Eso de qué depende? De la topografía del terreno, ¿sí? La topografía del terreno es la que me permite a mí determinar los anchos de cada uno del diseño de la vía, ¿sí? Si es un talud, entonces es una montaña, debo tener un talud mucho más alto, por lo tanto el área se me va a ampliar. Bueno, entonces resulta que en un predio de estos, vamos a decir que en este predio de acá, en este predio hay una casa y esa casa estaba aquí sobre este borde de la carretera y fue afectada. Lastimosamente necesitamos más del 50% del predio, la casa se afectó. Entonces aquí yo entro a hacer las anotaciones en la ficha predial con respecto a lo que se necesita. Entonces, por ejemplo, cubierta metálica a un agua, 2 tubos cuadrados de 2 pulgadas por 3 cuartos, tanta longitud, en este caso 6 metros, 6 correas metálicas en tubería cuadrada de 2 pulgadas, ¿cierto? 21 láminas de teja de zinc, 4 pilares en tubo metálico, aguas negras en diámetro. Es decir, hago una descripción de toda la construcción. Por ejemplo, que si voy a tener en cuenta las paredes, entonces paredes en ladrillo o en ladrillo recocido, ¿cierto? O en bloque número 4 o bloque número 5, pañete que está estucada, que está pintada, ¿sí? Entonces, todos esos elementos los debo escribir. El piso, que sí, que es un enchape, que es de última generación, o que es, por ejemplo, en un enchape ya de más de 10 años, 15 años, 20 años. Debo preguntar más o menos cuántos años tiene la vivienda. Entonces, todos esos elementos son necesarios. ¿Por qué? Porque resulta que en el momento en que el abogado jurídicamente vaya a hacer el avalúo, o no solamente el abogado, los que somos evaluadores debemos tener en cuenta todos esos elementos para poder darle un valor a esa vivienda, ¿sí?
se sacan unos costos y posteriormente a esos costos uno lo que hace es traer el valor presente y decir, señor propietario, su casa en este momento comercialmente vale tanta plata, ¿sí? Debemos tener en cuenta que hay un avalúo comercial, que es el que por ejemplo se hace particular, y hay un avalúo catastral. El catastral siempre está por debajo del comercial. El avalúo catastral se hace en avalúos masivos y estos se hacen enfocados a, digamos, las características tipo, ¿sí? Entonces tipo 1, tipo 2, tipo 3 y todos, digamos, uno va identificando las viviendas con las mismas características. Entonces si es de un piso, si es de 2 pisos, ¿sí? Si es vivienda campestre, si es una casa quinta, si es un condominio, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, participantes del curso, cuando estén haciendo la descripción de la parte estructural de una vivienda que va a ser afectada, entonces por favor detallar muy bien los elementos para que no vayamos a tener inconvenientes más adelante. Bueno, hay otros elementos muy importantes que son los cultivos, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta qué cultivo es, si es un cultivo permanente, ¿cierto? Si es un cultivo que, por ejemplo, se cosecha cada 6 meses, cada año. Entonces, todos esos elementos. Por ejemplo, no es lo mismo un cultivo por ejemplo, arveja, habichuela, papa, a un cultivo de mango. ¿Por qué? Porque es que la densidad del mango, pues digamos, a pesar de que está más distante, pero es más duradero. Entonces el mango perdura más en el momento de que usted inicia a cultivar. Entonces no vale lo mismo un árbol de mango, ¿cierto? Que una densidad de 1 metro cuadrado de cultivo de arveja, o frijol, o habichuela, o cosas como esas. Entonces debemos tener muy en cuenta estos cultivos y qué especie es la que vamos a tener. Lo mismo si se tienen árboles. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una descripción de cultivos, vengo y la coloco aquí, ¿cierto? Cultivos y especies. Entonces, ¿qué encontré? Árboles frutales o árboles de mango. ¿Cuántos? Los que afecte el área que yo necesito para mi desarrollo. No voy a contar todos los que están en el predio, ¿cierto? Si el predio es de 3 hectáreas, pero solamente necesito 5.000 metros, pues cuento los que están en esos 5.000 metros. ¿Qué densidad me presenta? Esta la densidad la sacamos de acuerdo a la cantidad de especies, ¿cierto? En un área determinada. Y en cuanto a unidad. Asimismo, puedo colocar frutales, maderables, cultivos, digamos, que se cosechan a los 6 meses, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por favor, tener muy en cuenta esto. Por experiencia, cuando se está haciendo la ruta del sol, resulta que en el restaurante El Fogón Llanero, los que van viajando, el llanero no, perdón, el Fogón Paisa, los que van viajando por la ruta del sol, ¿sí? Ellos pues se les afectó su predio, pero resulta que los que hicieron el avalúo, entonces, y la ficha predial, perdón, pues metieron un poquito más de árboles, ¿sí? Unos cuantos y en una área, y resulta que entonces los árboles eran supremamente grandes, frutales, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que el costo pasó más o menos, no se lo sostengo a nadie, no se lo digo a nadie, simplemente lo comento, pero sí les tocó devolver unos miles de millones porque cuando se afectó esa zona, pues en realidad no era la información que se había plasmado. Entonces llegó la interventoría, llegó el uno, el otro, analizaron, inspeccionaron y pues en ese sector los propietarios de los predios tuvieron que devolver unos pesitos. No fue el Fogón Llanero, ahí al lado otro vecino, no fue el Fogón Llanero sino otro fogón. ¿Listo? Menos mal por la ruta al sol no tenemos el Fogón Llanero, entonces para que no haya inconvenientes con nadie. Muy bien, ¿qué es el área requerida? Por favor, mucho cuidadito con esto. De pronto ahorita compartimos un link para que tengan en cuenta de que estuvimos en la primera sesión. El área requerida es el área que nosotros vamos a utilizar para el diseño de la obra, es decir, para construir la vía, ¿sí? ¿Qué vamos a necesitar ahí? El área de reserva
que debe ser también adquirida. Esta área debemos tenerla muy en cuenta. Si es un área grande de un predio rural, entonces se va a expresar en hectáreas, o si son metros cuadrados, si es un predio urbano, ¿cierto? Entonces, de acuerdo como aplica. Ahora, pues en la parte urbana o rural, en la parte rural también vamos a encontrar predios pequeños. Entonces, si el área pasa de hectáreas, vamos a expresarlo en hectáreas, y si no, entonces en metros cuadrados. Esa es que el área requerida. Viene otra parte que es el área remanente. Esta área remanente es sencillamente lo que se debe tener en cuenta si se puede desarrollar o no. Es decir, si yo solicité esta área, tantos metros cuadrados, pero resulta que quedó un pedazo de predio, ¿cierto? Un área de ese predio. Esa área puede ser remanente siempre y cuando la planeación me diga, sí señor, usted puede utilizar esa área y la puede desarrollar. Puede construir otra casa, puede hacer un sendero ecológico, puede hacer una piscina, puede hacer. Si ellos dicen, no señor, lo que pasa es que por la unidad agrícola familiar, la famosa UAF, el área es muy pequeña, no es desarrollable, entonces, ni modo, no sería un área remanente. ¿Listo? Y tenemos otro elemento que es un área total. Esta área total, digamos que es la del predio. ¿Qué pasa? Que pues lo que figure en la escritura, en el certificado de tradición y libertad, ¿cierto? Y lo que tengamos en cuenta con respecto a nuestro levantamiento topográfico. Tengan en cuenta que siempre el área del predio físicamente no va a ser igual a la que aparece en la escritura, ni la que aparece, por ejemplo, en catastro. Eso es muy importante para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. ¿Quién elaboró esa ficha? Ah, sí señor, venga para acá, que es que usted también, así como participó y ganó y hizo una cosa y otra, entonces debemos tener en cuenta quién hizo esa ficha, quién la elaboró. Entonces, ingeniero Sócrates Cardona Giraldo, ingeniero topográfico, no sé, coordinador de campo de fichas prediales, un ejemplo, ¿cierto? Ah, no, que salió David Pasca, David Gutiérrez, entonces elaboró David Gutiérrez, cartógrafo, Universidad de Cundinamarca, ¿cierto? Y con la tarjeta profesional. Pueda que no, el contratista diga, no, es que yo no quiero que ustedes aparezcan. Sencillamente, ¿quién elaboró? Entonces, SSG Ingeniería SAS y el logo. ¿Quién revisó y aprobó? Ah, bueno, la ANI, por ejemplo. Dice, bueno, ustedes me entregan a la ANI, entonces, Agencia Nacional de Infraestructura y el logo, sin tener en cuenta personas directamente. Entonces todo depende de qué, de cómo ellos definan cómo se debe hacer. ¿Listo? En esto también se debe tener en cuenta que en el plano tienen que ir el responsable, ¿sí? Ahora, si nosotros sabemos que yo como Sócrates Cardona, como persona natural, digamos, tengo mi lotecito a nombre mío y todo, pues ahí aparecen mis datos. Pero si se trata a nombre de una empresa, ¿cierto? Como persona jurídica, entonces igual deben aparecer los datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué empresa fue? Y el nombre del profesional que está a cargo. Otro elemento importante es lo que les mostraba ahorita, quién revisó y quién aprobó, ¿cierto? Entonces aquí hace referencia el nombre, entonces hay un presunto implicado, la firma o el logo de la persona que está ahí, ¿cierto? El número de la matrícula profesional. Por favor, los que vayan a laborar en un proyecto que se viene, Dios quiera que las cosas se den, por ahí a mitad de año, entonces debe tener su tarjeta profesional. ¿Por qué? Porque es el que va a firmar y va a responder por el trabajo pertinente. ¿Listo? Y esto lo debe aprobar y lo debe revisar por parte de la interventoría. Entonces, des en cuenta que todos debemos tener ahí los datos pertinentes para cuando llevemos a cabo nuestro trabajo de fichas prediales. En cuanto a las observaciones, entonces, pues lo que ustedes vean que debe incluir, ¿cierto? ¿Esto qué es? Que si, por ejemplo, yo necesito que el abogado sepa algún tema, entonces lo coloco ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el señor Sócrates Cardona manifiesta no tener la escritura del predio.
Por lo tanto, se recomienda hacer el estudio de títulos para que no se retrase, por ejemplo, no sé, el trabajo. Entonces, lo que ustedes vean que es pertinente colocar en la ficha, por favor lo colocan. A veces es mejor que sobre información y no que nos falte. Siempre, siempre deben tener muy en cuenta eso. Entonces, en las observaciones vamos a colocar lo que corresponda. ¿Listo? Área del terreno, área requerida, un área remanente si la había y un área sobrante, ¿cierto? Entonces, el área sobrante es de esta área, cuánto utilicé y cuánto quedó. ¿Por qué no habrá área remanente? Porque de pronto no se podía, digamos, desarrollar ninguna actividad ahí, según qué, planeación o el plan de ordenamiento territorial. ¿Listo? Muy bien. Dentro de todo el levantamiento topográfico y toda la construcción de la ficha predial, nosotros vamos a tener otros elementos, ¿sí? Tenemos en cuenta una afectación predial. Esta afectación predial, ¿qué es? Sencillamente es una restricción que se impone, ¿sí?, a uno o más inmuebles que, digamos, no permitan llevar a cabo un ejercicio de derecho real, ¿cierto? Es decir, esta medida siempre va a ser sobre el inmueble que se necesite para llevar a cabo el desarrollo de la vía. La vía en este caso, ¿no? O el trabajo de infraestructura o de transporte o lo que estemos colaborando. Y puede ser a mediano o largo plazo, ¿cierto? Esto lo debemos tener en cuenta, ¿por qué? Porque es que hay unas normas, hay unas leyes. Dentro de estas, por ejemplo, está la ley 1682 del 2013, ¿sí? Y debemos tener también en cuenta la ley 9. La ley 9 también afecta aquí. La ley 9 de 1989, de pronto por si van tomando nota, como para que le vayan pegando una leidita, ¿listo? Entonces vamos a tener muy en cuenta todo esto. Lo que hablábamos del área remanente. Esta área hace referencia a ¿qué? A un área del predio, ¿sí? Entonces digamos que esta área remanente, por ejemplo en esta tira topográfica, se considera como un área sobrante, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que esta pues quedaría afectada en cuanto a su funcionalidad y su potencial desarrollo. Es decir, ¿puedo hacer o no puedo hacer? ¿Sí? Y esto, ¿quién nos lo establece? El plan de ordenamiento territorial. Pero no solo el plan de ordenamiento, de pronto puede que hayan otras normas también que nos permitan o nos afecten, digamos, nos permitan determinar esta área. Lo del área requerida ya lo veníamos hablando, entonces sencillamente ¿qué es? Es la parte del predio, ¿cierto? Lo que yo voy a afectar. En este caso, por ejemplo, démonos cuenta que este es un solo predio. Perdón, que ese no es. Digamos este predio, ¿cierto? Si yo tengo este predio aquí y este otro aquí, ¿yo qué asumo? Que esta es la vía existente, ¿cierto? Por aquí va la vía y este es el eje del nuevo diseño. Entonces digamos que esa área requerida era lo que hablábamos de que es el área del predio que se necesita para llevar a cabo la ejecución de este proyecto. Y esto pues lo vamos a determinar a partir de los estudios que se hagan por parte de la consultoría, ¿cierto? Esta información se debe estar actualizando. Además de eso, pues nosotros debemos determinar lo que hablamos hace rato, de dónde a dónde va, es decir, el abscisado, ¿cierto? Entonces, la abscisa inicial, la abscisa final, debe tener también en cuenta pues la normatividad vigente que se esté llevando a cabo en ese momento y los datos. En este caso, por ejemplo, en esta tira topográfica, nosotros debemos colocar el código, ¿cierto?, el propietario, la matrícula inmobiliaria y el nombre del predio. En este caso, Lote La Esperanza, ¿cierto? Esta es la unidad funcional. Entonces, cuando la ANI hace proyectos, entonces divide por unidades funcionales. Viene también lo que es el área sobrante. Entonces, esta área sobrante es la que hace referencia a la porción del predio que no vamos a hacer, no se va a requerir, ¿cierto? Esta, por ejemplo, el área que no vamos a necesitar para el desarrollo del proyecto y todo esto hace parte de la gestión predial. Esto, por favor, debemos tenerlo muy en cuenta, estas cantidades de áreas. Entonces, aquí, ¿qué es lo más lógico? Que si este es mi predio, ¿cierto? Este es mi área de afectación, entonces yo saque un área
entre estos dos polígonos para saber cuánta es el área de afectación o el área que voy a requerir, ¿cierto? Entonces, señores dibujantes de AutoCAD, de ArcGIS y todos los elementos que utilizamos, esto es lo que vamos a tener en cuenta. Entonces vamos a decir que el predio de la señora Marta va a tener un área de afectación de tantos metros cuadrados, es decir, esta franjita que hay entre el borde del lindero del predio existente y el área de afectación. Por lo tanto, esto va a ser mi área remanente, que es donde puedo hacer un desarrollo, o mi área sobrante. ¿Listo? Muy bien. Debemos tener muy en cuenta también lo que hace referencia a las construcciones, ¿cierto? Es lo que hablábamos hace rato. Entonces, que si yo voy a tener en cuenta el valor del predio, entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Cierto? ¿Cuánto me vale esa casa? ¿Cuánto me vale esa construcción? Los que viajamos seguido por la autopista sur o nos movemos aquí en Bogotá por la 1 de mayo, ya vemos que hay muchas construcciones que se han ido demoliendo. ¿Por qué? Porque viene el desarrollo del metro, entonces para eso tuvo que haberse hecho una gestión predial. Y como tal, se tuvo que haber hecho una ficha predial. ¿Sí? ¿Para qué? Para decirle al abogado o al evaluador, vea señores, esta es la información que hay, por favor, haga la avalúo. Debemos tener muy en cuenta siempre la parte jurídica. Así sea solo una leyita, si no seamos abogados, por favor, tener en cuenta a qué hace referencia una resolución, a qué hace referencia a la otra, o dónde está tal tema o tal otro. O preguntar, siempre es mejor preguntar, por favor, que no se nos olvide, ¿listo? Entonces esta construcción, pues sencillamente, ¿qué es? Es la unión de materiales. ¿Qué materiales? Concreto, varilla, ladrillo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y esto pues se caracteriza, ¿por qué? Porque está de manera permanente. Entonces, por ejemplo, una casa, una bodega, un edificio, todo esto son construcciones. Esto está definido ¿dónde? En la resolución 70 del 2011, emitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En la parte rural nosotros vamos a tener también muy en cuenta construcciones anexas. Estas construcciones anexas resulta que son, por ejemplo, los que ahí se pueden observar, entonces son los galpones, se me fue la palabra, los galpones, los corrales, ¿cierto? Ya sea para diferente tipo de ganado, ¿cierto? Porcino, bovino, ¿cómo llaman de los caballos? Se me fue. Bueno, todo lo que tiene que ver con los corrales son construcciones anexas. ¿Qué es lo que pasa? Que si el predio se afectó, pues tengo que pagarle al cliente. Y si en este caso, por ejemplo, tiene una buena estructura metálica, con tubos, ¿cierto? Eso tiene un valor distinto que si las fuera en madera, ¿sí? O por lo menos en, no sé, con manilas o etcétera, etcétera. Entonces a todo esto le debo dar un valor para poder darle un precio justo al cliente o al propietario de este predio y estas construcciones anexas. ¿Listo? Hasta ahí pues vamos, digamos, teniendo en cuenta todos los elementos que van dentro de la ficha predial. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en campo, identificar todos estos elementos, ¿cierto? Ahora, ¿qué es la ficha predial? ¿Cierto? Es este documento que registra toda esta información. Por favor, debemos tenerlo en cuenta. ¿En cuanto a qué? La parte jurídica, como qué, matrícula inmobiliaria, código catastral, el área, ¿cierto? El propietario, la dirección, etcétera, etcétera. Y también para tener en cuenta pues las áreas que yo necesito, principalmente que el área de adquisición para llevar a cabo el proyecto. Y también teniendo en cuenta los linderos, ¿sí? Linderos, los cultivos, qué tipo de cultivo, qué construcción hay, construcciones anexas, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, ¿qué es? Es un documento donde se registra mucha información. Ahora, ¿qué es la gestión predial? Pues es todo lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Entonces, esta gestión predial es lo que nosotros vamos a llevar a cabo en una obra. ¿En cuanto a qué? Por ejemplo, una obra vial, la obra de infraestructura, ¿cierto? La ANI dijo, vamos a llevar a cabo la perimetral de Oriente. Es una vía que se va a hacer desde La Calera hasta la intersección con la vía Villavicencio, ¿cierto? Hasta Choachí creo que es. Resulta que hay cualquier cantidad de predios que necesitan todo este trámite, toda esta gestión predial.
Entonces digamos que dentro de esta gestión predial tenemos varios elementos. ¿En cuanto a qué? Pues una investigación técnica, jurídica, física y socioeconómica. ¿Qué vamos a hacer allí? Pues vamos a identificar qué relación es la que existe entre cada uno de estos inmuebles requeridos, ¿sí? Esto en cuanto pues para adquirir el área que se tiene y llevar a cabo el proyecto como tal, ¿cierto? ¿Qué debemos tener en cuenta? Que es que no todas las veces, digamos que en esta gestión predial nos va a quedar fácil adquirir toda la información. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la documentación, entonces la escritura, el certificado de tradición y libertad, que un estudio de títulos y demás elementos que nosotros vayamos a utilizar. Pero ¿qué pasa? Que aquí entra en juego diferentes profesionales, ¿cierto? Para desarrollar las diferentes actividades que vamos a tener en cuenta. Entonces digamos que en cuanto a esa gestión predial vamos a identificar primero la parte social, que son los que dan como una primera, como un acercamiento con la comunidad, ¿sí? Posteriormente viene la gestión predial, entonces es lo que nosotros vamos, hacemos las medidas, se lleva a cabo lo que es el replanteo del eje topográfico, ¿cierto? El sobreancho y todo lo que vamos a necesitar. Y viene una parte muy importante. Si usted accede a negociar, ¿cierto? Listo, señores Dani, les vendo el predio, no hay problema. Me parece justo el precio que ustedes me dan. ¿Ese precio de dónde sale? De lo que ustedes gestionen. De lo que ustedes como profesionales le digan, sí señor, vea, su predio vale tanta plata. Eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿listo? Si eso no se va a una negociación justa, entonces viene una parte que es la expropiación, ¿sí? Entonces digamos que en cuanto a esta expropiación, debemos tener en cuenta que pues prevalece el bien común sobre el bien particular. Entonces el abogado se encarga de hacer estos trámites, esta expropiación o esta negociación, y es el que se encarga de sanear el predio para entregárselo a la ANI y que pueda llevar a cabo digamos, a feliz término la adquisición de ese predio y hacer el proyecto. Viene otros aspectos, ¿cierto? Que es con respecto a la adjudicación de baldíos y ejidos, ¿sí? ¿Un baldío qué es? Es un terreno pues que no está a nombre de Fabio Botía, ni de Sócrates Cardona, ni de David Gutiérrez, ninguno de ellos, pero resulta que pueda que estuviera a nombre del Estado, pero no se sabía, no hay escritura, no hay nada, ¿cierto? Y un terreno ejido, pues es, por ejemplo, se sabe que es del Estado, pero la gente de la comunidad lo utiliza. Entonces colocaron ahí una plaza de mercado, un parque recreativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto por favor para que se vaya teniendo en cuenta. Debemos también tener en cuenta la titularidad de los predios para este proyecto. ¿Qué pasa con esta titularidad? Que muchas veces no está el propietario, hay un tercero o hay un testaferro, ¿sí? O sencillamente estás el encargado. Entonces el encargado va a hacer la ficha predial, entonces él dice, no se puede hasta que no venga aquí el propietario, hasta que hable con él, y está en Estados Unidos, y está en Europa, ahorita está en Rusia, y el otro está en otra parte, entonces están en guerra, no se puede. Entonces hasta que él no venga o autorice al tercero, no se puede hacer la gestión predial. Entonces, ¿qué pasa? Que eso va retrasando la gestión para poder llevar a cabo el proyecto de infraestructura vial. Viene otra parte muy importante que es la investigación catastral, ¿sí? Entonces digamos que en esta investigación catastral, este informe, esta investigación digamos que se debe tener en cuenta la parte jurídica. Entonces la primera consulta es lo que dice la máxima autoridad en cuanto a predios acá y la información catastral, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ¿listo? Y esto por lo menos debe tener una información que se relaciona digamos, con respecto a lo que yo requiero. Entonces digamos que esta investigación catastral, primero los planos que yo debo tener en cuenta, ¿cierto? Entonces cuando yo por lo menos voy a entregar una ficha predial o una ficha catastral, pues por lo menos si hay una topografía o algo, entonces debo consultarla. ¿Dónde? En la página del instituto. Aquí como la máxima autoridad es el Instituto Geográfico, entonces nosotros lo que hacemos es acudir a ellos, independientemente que la tengas mal o esté desactualizada,
nosotros debemos tener en cuenta la información que ellos nos suministran. ¿Listo? Entonces, mínimo, por ejemplo, la consulta, que es toda esta, que es la consulta catastral. Entonces vamos a tener ahí un plano en conjunto, enumerado con sus manzanas, sus predios, sus zonas urbanas, etcétera, etcétera. También podemos consultar, ¿qué? Una plancha catastral, ¿cierto? Entonces estas planchas catastrales pueden ser urbanas, pueden ser rurales, y allí vamos a incluir la totalidad de los predios que hacen parte de este inventario que nosotros hicimos. Es decir, todos los predios que nos van a afectar nuestro proyecto. Es decir, todos estos predios que vemos en amarillo son los que vamos a tener en cuenta. Hay unas cartas catastrales de los predios, las famosas ¿qué? Planchas. ¿Sí? Entonces, para que también lo tengan en cuenta, esto también se van a incluir en el inventario predial. Hay otra información catastral que digamos se debe tener también en cuenta, y estos hacen parte del inventario predial, y están los certificados de tradición y libertad de cada uno de los predios y los certificados catastrales de los predios también. Aparte de eso, tenemos lo que son los registros 1 y 2, que son los que nos proporciona el Instituto Geográfico, y además las resoluciones que se tengan para cada uno de los predios. ¿Sí? Estas resoluciones, ¿cuáles pueden ser? La resolución, por ejemplo, por adjudicación por parte del INCODER, antiguamente el INCORA, ahorita la Agencia Nacional de Tierras. Entonces digamos que esa información vamos a tenerla muy en cuenta con respecto a cada una de las entregas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo ya esté gestionando mi ficha predial y mi plano, debo entregar algo así, algo por el mismo estilo. Si el cliente me dice, venga ingeniero, necesito que sea en ArcGIS, bueno, venga que también le tenemos gente que maneja ArcGIS. Entonces nosotros debemos entregar salidas gráficas por este estilo, donde se muestren, digamos, cada uno de los predios, el área de afectación y, digamos, convenciones, el área y demás detalles que se requieran. Bueno, ¿qué otros elementos debemos tener en cuenta? Los usos del suelo, esta información que nos los da, planeación en cada una de las alcaldías, ¿cierto? Entonces los usos del suelo, lo que son permitidos, los potenciales, si son áreas requeridas del proyecto, y todo esto lo encontramos en el plan de ordenamiento o en el esquema de ordenamiento de cada uno de los municipios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como contratistas, pues el contratista, el jefe de nosotros nos va a decir, venga, hágame un favor, vaya a la alcaldía, traiga una copia de este documento y tengámoslo en cuenta para el desarrollo. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Una información sobre las licencias de construcción y planes parciales en los predios o cada uno de los predios que van a afectar el proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Que si de pronto hay una licencia de construcción y es un condominio, es un edificio de 20 pisos y preciso les dio por construir ahí, entonces debemos tenerlo muy en cuenta para saber cómo se va a negociar o qué tanta afectación se va a tener ahí. También hay una identificación preliminar de la situación jurídica. Esto pues cada uno de los predios. ¿En cuanto a qué? La propiedad, si es posesión, si es tenencia, etc. Entonces, por favor, vamos a tener muy en cuenta todos esos elementos jurídicos. Se debe también hacer la consulta del predio en cuanto a si son tierras despojadas, si son abandonadas, si fue forzado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que aquí hay unas normas y dentro de eso está la ley 1448 del 2011. Esa ley es la que nos dice si digamos, por qué motivos la persona, digamos, fue alejada de su predio. También, ¿qué podemos hacer? Una indagación con respecto a la existencia de procesos judiciales en cuanto a restitución. ¿Listo? Entonces, nosotros, cuando estemos en eso, el contratista nos debe decir, venga, vamos a trabajar de la mano ¿con quién? Con la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, ellos también tienen mucha información que nos puede facilitar para llevar a cabo todo este proceso de gestión predial. Y por último, pues debemos tener en cuenta la indagación con respecto a la existencia de medidas de protección, si estas están inscritas por vía individual, colectiva, por ejemplo que hay una demanda, ¿cierto?, a favor o en contra de alguno de los propietarios,
y pues si todavía están en cauce en un juzgado o ante una fiscalía o algo así, o si no, pues si ya fueron levantadas. Y también esto está amparado por una ley, es la 387 de 1997, pero también hay un decreto que es el 2007 del 2001. Entonces, siempre que debemos tener en cuenta como la parte jurídica también. Entonces, todos estos elementos son los que nosotros vamos a tener en cuenta para la realización de la ficha predial, ¿cierto? Todo esto, pues aunado a la información pública que nos emite el Instituto Geográfico, la Agencia Nacional de Tierras y demás entidades que vayamos a tener en cuenta para, digamos, llevar a cabo una buena recolección de información. Y esto pues teniendo en cuenta también que ya ahorita viene el catastro descentralizado, entonces los gestores catastrales, ¿cierto? Cundinamarca es gestor catastral, Fusagasugá, etcétera, etcétera. Entonces la agencia catastral de Cundinamarca y demás oficinas de registro de instrumentos públicos. ¿Qué es lo que pasa? Que si no trabajamos de la mano con planeación, con las oficinas de registro de instrumentos públicos y demás autoridades públicas, pues se nos puede retrasar el proyecto, nos vamos a demorar más tiempo del que está previsto y el contratista es el que va a perder, empiezan a aplicar pólizas, demandas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, muchachos, esto en cuanto a la primera sesión de nuestro desarrollo de fichas prediales. Por favor, cualquier inquietud quiero que de una vez me lo escriban. Vamos a ver si tienen alguna duda, vamos a responderla de una vez. 10 minuticos. Ah, ya. Bueno, por favor, con respecto a los compañeros que no pudieron asistir al curso, si quieren pueden mirar la presentación en YouTube, voy a dejarla ahí en el canal para que la compartan y voy a dejar un link de asistencia o lo enviaré al correo para que por favor lo lleven a cabo para llevar un control de la asistencia en cada una de las presentaciones. Bueno, un placer, nos veremos dentro de 8 días, yo creo que en este mismo horario y estaremos pendientes para lo que las inquietudes que ustedes tengan, por favor me las comentan. Feliz tarde para todos.